Hola. Vale, perfecto. Bueno, introduzco yo y luego tú ya clausuras. Colócate bien la corbata encima de los botones y abróchate la americana. Buenas tardes, bienvenidos a los que nos acompañáis aquí en la sala y también a los que nos estáis siguiendo desde vuestros trabajos, desde vuestros domicilios en streaming, ¿no? Vamos a inaugurar la segunda jornada de gestión de la innovación en las organizaciones sanitarias con el lema Las claves de la investigación. Dentro de lo que son las líneas programáticas de la Fundación SEDISA, se establece que una de ellas es potenciar la formación en ámbitos de gestión, otra de ellas es el potenciar la investigación también en temas relacionados con la gestión sanitaria, que entendemos que es un ámbito en el que todavía no existe demasiada evidencia sobre las buenas prácticas y sobre la gestión del día a día. Por esto es un reto fundamental para SEDISA y para la Fundación el potenciar que existan proyectos de investigación relacionados con los resultados que sobre la salud de la población y con los resultados que la buena gestión supone para las instituciones sanitarias. El otro pilar también sería pues, potenciar lo que son relaciones de responsabilidad social y prácticas de colaboración internacional. Por lo tanto, dentro de estas tres líneas estratégicas de la Fundación, hoy nos vamos a centrar en una de ellas. Esta jornada lo que da es pie para iniciar un año más los premios de investigación en gestión sanitaria. Sin duda, muchos de los que nos estáis siguiendo sois conscientes de esta oferta. En los próximos días se hará pública y os animamos a que os podáis presentar con vuestros proyectos, ya que, como he dicho, tenemos un gran interés en que haya cada vez más evidencia sobre las buenas prácticas que en muchos centros se realizan sobre la gestión sanitaria. Luego presentaré a la primera mesa. Voy a dar la palabra a José Soto, que es el presidente de SEDISA, y solamente quiero agradecer la presencia de todos ustedes en la confianza de que esta mesa que hemos preparado va a ser de interés para todos nosotros. Gracias a las ponentes, gracias a la moderadora y, una vez más, animo a que os presentéis a los premios de investigación sobre gestión sanitaria que la Fundación SEDISA convocará en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos, a los que estáis aquí y a los que estáis en vuestros trabajos o en vuestras casas o en donde queráis, porque habéis querido estar con nosotros ahora un ratito. Un ratito no es un minuto como voy a estar yo, sino más. Es hasta las 18:40 pone aquí el programa. O sea, les animo a que sigan con nosotros hasta las 18:40, porque aquí se van a decir cosas muy, muy interesantes. Ya se ha recalcado que se va a hablar de innovación, de gestión de la innovación en las organizaciones sanitarias, en concreto de investigación, buscando las claves de la investigación. Y se ha dicho también que se van a comunicar y a otorgar los premios también, ¿verdad?, que ha anunciado el vicepresidente de la Fundación, Jesús Sanz, y es para nosotros importante, porque nosotros estimamos que es importante también que el sector reconozca el éxito en la asistencia, en la investigación, en la docencia, en este caso es en la investigación, pero que el sector reconozca éxitos, puesto que esto no solo anima, que también, sino que impulsa, no solo ánimo,
sino también impulsa la dedicación de recursos a los proyectos distintos que se premien, también impulsa el esfuerzo continuado de más personas cada vez conforme más se reconocen los éxitos, y nosotros estamos dispuestos a continuar. Esta es la segunda edición, tendremos otra tercera al menos, y continuaremos entendiendo que es algo básico. No es solo básico prestar la mejor atención, que lo es básico también llevar adelante la mejor gestión. Uno de nuestros lemas como SEDISA es: la buena gestión también salva vidas. El otro día hablaba yo en otro evento de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, y se hacía hincapié por parte de los ponentes en que era necesario una buena gestión, siempre, para ello, porque era un problema de gran envergadura. Digo ese como digo cualquier otro. Yo no les voy a ocupar más. Voy a dar paso a la mesa de debate, que la va a moderar Jesús Sanz también. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, así que ya me presentaba yo. No, bueno, déjamela aquí. Gracias. Bueno, vamos a seguir con el programa científico y a continuación va a tener lugar la mesa coloquio, que lleva por nombre Gestión de la investigación en el ámbito de la salud, legislación europea, estudios multicéntricos e investigación translacional. Va a moderar la mesa doña Concha Serrano. Ella pues empezó muy joven en el ámbito del trabajo, por lo tanto tiene una dilatadísima experiencia. Actualmente es directora de Corporate Affairs, Health and Value de Pfizer España. Desde el 2016 es farmacéutica de titulación, también tiene los estudios de medicina y tuvo el premio Rafael Fox en la licenciatura de farmacia. También ha trabajado en otras empresas relacionadas con el sector farmacéutico y tiene un interés permanente sobre la investigación en el ámbito de la industria. Como he dicho, desde el 2016 trabaja en Pfizer, pero también ha colaborado con otras entidades corporativas como son Bristol Myers Squibb, DuPont, Fidia Farmacéutica y Glaxo S.A. Y al mismo tiempo, desde hace también unos cuantos años, es patrona de la Fundación SEDISA y es una colaboradora y una convencida de la conveniencia de que estos premios de investigación estén soportados por la Fundación SEDISA. Ella va a ser la moderadora de la mesa. Le doy la palabra y le agradezco una vez más a ella que desempeñe esta labor y a las ponentes que hayan aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús y José Soto. Buenas tardes a todos. Y yo quería lo primero agradecer a la Fundación SEDISA la oportunidad de mantener esta mesa redonda sobre un tema que yo creo que todas las que estamos aquí pensamos que es muy importante, como es la nueva legislación europea y cómo va a afectar a los estudios multicéntricos y no solamente a la investigación clínica, sino también a la investigación básica. Es algo que ahora mismo está cambiando. De hecho, ayer hubo varias novedades al respecto y va a marcar mucho el futuro de la investigación en nuestro país y en Europa. Y España es uno de los países primeros europeos en investigación clínica. En la mayoría de las compañías farmacéuticas, España es uno de los primeros países después de Estados Unidos. Esta tarde tenemos aquí, la verdad, que un panel de lujo.
sinceramente. Tenemos 3 representantes completamente diferentes de distintos ámbitos, pero muy complementarios, que yo creo que va a enriquecer mucho el debate. Voy a empezar por Amelia, porque luego le haré la primera pregunta. Amelia, como formación, es doctora en Derecho, es la directora del Departamento de Investigación Clínica de Farmaindustria, que yo creo que todos lo sabéis, pero es la patronal farmacéutica. Ella estuvo mucho tiempo en la universidad, en la unidad de genómica, haciendo investigación, y luego también es la representante en la FPA de I+D, también en la COE en España, y bueno, lleva el proyecto BEST, que es el proyecto de investigación estrella de farmaindustria, y con su faceta legislativa, de background legislativo, nos va a ilustrar un poco de los cambios. También tenemos a Lisette Menéndez de la Prida, que es profesora de investigación del CSIC, es directora del Laboratorio de Circuitos Neuronales del Instituto Cajal, es una experta en el estudio de oscilaciones cerebrales normales y patológicas, ha complementado también con temas computacionales, luego pertenece a múltiples consejos asesores científicos, tanto nacionales como internacionales, franceses, alemanes y españoles. También es editora científica de revistas especializadas como el Journal of Neuroscience Methods y Life in Neuro. También está participando en la American Epilepsy Society, también en la Sociedad Española de Neurociencia, y está en el Executive Board y bueno, pues también es miembro del programa FENS y también tiene una parte de dar clases y formativa. Le da tiempo a todo, la verdad. Luego tenemos por último, pero no menos importante, por supuesto, a Saraí Valdez Acosta, que lo primero que quiero hacer es darle la enhorabuena porque leyó la semana pasada su tesis doctoral y tiene un cum laude, enhorabuena. Es farmacóloga clínica, trabaja en el 12 de octubre, también forma parte del comité ético del 12 de octubre y lleva toda la coordinación de la investigación clínica y preclínica, que creo que va a ser también algo muy importante para el diálogo que mantengamos hoy. Y ya una vez presentadas todas, Amelia, si no te importa, te voy a hacer una primera pregunta, que es la nueva legislación europea de investigación, cómo nos afecta, qué novedades trae, cuál va a ser el panorama, tiempos, etcétera. Muchas gracias, Concha. Yo creo que el lujo es estar aquí con Concha y con las dos compañeras de esta mesa y poder compartir, ¿no? También dirigido a SEDISA, a los gerentes. Para nosotros es muy importante esta reunión porque efectivamente tenemos, yo creo que un reglamento ya plenamente aplicable en Europa y en España, que es el reglamento de ensayos clínicos. También voy a hablar de la propuesta de reglamento para crear el espacio europeo de datos sanitarios, que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo. Ahora quedan los trílogos, pero creo que es importante porque está todo bastante conectado. En primer lugar, el reglamento de ensayos clínicos. Bueno, yo creo que aquí, y lo ha dicho Concha, España parte de una posición de excelencia. Nosotros, para muchas compañías multinacionales, es el segundo país por volumen de investigación clínica. Justamente también ayer Farmaindustria presentó los datos de la encuesta de I+D del año 2022. Son unos datos excelentes, son 1.400 millones de euros. Esto supone un incremento del 10% respecto al año anterior y el mayor crecimiento en nuestros últimos 15 años. La parte más importante de esos 1.400 millones de euros son los ensayos clínicos, que son el 60%, y sobre todo el círculo virtuoso y sobre todo la oportunidad para los pacientes españoles de participar en estos medicamentos que, si finalmente logran ir superando las etapas de los ensayos clínicos y logran la autorización, estarán en el mercado y por tanto será un éxito de todos, ¿no? Y también esto es posible por el alto nivel científico de los profesionales sanitarios como el que hoy nos ocupan y el compromiso de la industria farmacéutica y por supuesto los comités de ética. Este reglamento, al que fue plenamente aplicable el 31 de enero de nuestro año, ya lo conocíamos porque lo que hizo el Parlamento Europeo cuando lo aprobó fue establecer una especie de moratoria. Se dijo que el año 2016 era cuando iba a ser plenamente aplicable. Tuvimos un gran trabajo en España y gracias a la Agencia Española del Medicamento tuvimos un Real Decreto que permitió implementar mucho de los elementos que están en ese reglamento europeo y nos permitió trabajar ya en España de manera coordinada, agencias, comités de ética, y nos ayudó mucho a estar organizados
para, bueno, cuando ha sido plenamente aplicable el reglamento europeo. ¿Y esto qué ha supuesto? Pues esto ha supuesto, como decía, la posición de liderazgo de España, ha supuesto que era muy importante ese trabajo conjunto de los diferentes agentes y ha supuesto, yo creo que también oportunidades. Oportunidades, pero en Europa ha sido necesario y por eso también se ha retrasado el reglamento en Europa. Esto depende de un portal europeo y de lo que llamamos el Clinical Trial Information System, el CETIS, que también va un poco, bueno, pues dirigido a la mayor transparencia para que los ciudadanos europeos conozcan los ensayos que se están poniendo en marcha. Es un portal de acceso único para promotores, miembros de comités, reguladores y también los pacientes. Fue muy complejo poner esto en marcha y eso fue lo que hizo que se retrasase también la entrada en vigor de este reglamento. Pero ahora mismo la posición española en este contexto de evaluación armonizada y coordinada en Europa, hay un único Estado que es el que da la autorización y es una autorización que aplica en los diferentes estados en los que se va a poner en marcha el ensayo clínico, aunque luego hay una parte local, la parte 2, que es la que también evalúan los comités, pero con esa autorización de un Estado miembro aplica en los demás estados que se vaya a realizar el ensayo. Hay que trabajar todavía en la parte de confianza mutua, cuesta mucho y me gustó mucho escuchar a la directora de la agencia un día en una reflexión, decía María Jesús Lamas, dice, a veces es difícil construir Europa, ¿no? Porque nos costó a nosotros en España esa confianza entre comités, agencias, porque la evaluación de un comité es la que aplica en el resto del país y costó, ¿no?, hacer desaparecer las evaluaciones de los comités locales. Escalar esto en Europa cuesta, pero yo creo que estamos haciendo Europa en el ámbito de la investigación clínica. Nuestro país, cuando es un país como el Reporting Member State, estamos en posiciones primeras y segundas y también estamos en posición primera y segunda respecto al número de evaluaciones y autorizaciones que se están poniendo en marcha. Con lo cual, bueno, ha sido un año, ha sido muy duro también para los miembros de las comités. Nosotros siempre hemos defendido en nuestra interlocución como farmaindustria, en estas relaciones con las consejerías, que a las secretarías técnicas de los comités había que dotarlos, porque es mucho más exigente la evaluación de este reglamento. Bueno, por supuesto, todo va en inglés y esto yo siempre digo que supone jugar en la Champions. Y para jugar en la Champions tienes que tener a los equipos entrenados y tienen que tener los medios, ¿no? Pensar que en España los ensayos clínicos que se autorizan, alrededor de 900 al año, el 93% son multicéntricos y muchas veces el primer paciente que se recluta es un paciente español por el compromiso de los equipos de investigación y eso hace que todo el proceso tiene que estar muy bien. Luego otra cosa también son los contratos, que bueno, hay áreas de mejora, ¿no? Y el segundo de los reglamentos de los que quería hablar es el reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que yo creo que es un reglamento que va a cambiar el curso en Europa, primero como ciudadanos europeos que somos, que podamos ir a Francia, a Alemania, a Portugal y que nuestra historia clínica esté disponible en estos países para cualquier tipo de asistencia que necesitemos, por ejemplo, unas vacaciones que te duele la garganta y un médico francés pueda tener acceso a tu historia clínica, algo que aquí nos sorprende porque a veces ni dentro de la propia comunidad autónoma ocurre, ni cuando te trasladas de comunidad autónoma. Bueno, pues primero hablaremos de los retos que plantea este reglamento a nivel de interoperabilidad, de inversiones, de formación, de recursos. Yo creo que esto es fundamental. Pero en la pata que a nosotros nos ocupa más es los segundos usos de los datos, ¿no? Esa reutilización de datos. Bueno, pues yo creo que el reglamento plantea muchas oportunidades para hacer una I+D mucho más eficiente. Yo creo que en el mundo de la industria farmacéutica necesitamos hacer una I+D más eficiente y los datos nos pueden ayudar. También el uso de datos de vida real, porque al final el ensayo clínico es una población con unos criterios de inclusión, de exclusión, es el gold estándar, pero necesitamos usar datos de vida real. Bueno, la propuesta de la comisión de este reglamento nace en mayo de 2022 y nace, bueno, no hacía falta consentimiento de los pacientes para reutilización de datos y garantías, por supuesto, visto bueno de un comité de ética y pseudonimización de datos, algo que ya está en nuestra legislación española. Sin embargo, cuando ha habido mucha discusión en el Parlamento Europeo, porque hay países en Europa como Francia y Alemania donde el peso del consentimiento es mayor que en España, y al final hay
mucha discusión sobre si va a aplicar un opt-out, un opt-in para datos genéticos. Es una cuestión que no ha quedado del todo resuelta en la discusión del Parlamento ayer. Ahora comienzan los trílogos y ahora es cuando vamos a ver qué sucede. Parece que aquí puede haber cierta diferencia entre cada uno de los Estados miembros, con lo cual habrá fragmentación y eso para los consorcios internacionales de investigación puede ser complejo. Otro de los puntos que hemos conseguido solventar ha sido el tema de los datos de los ensayos clínicos, porque aquí lo que se dijo desde FPI y estuvimos trabajando mucho es que la legislación de ensayos clínicos y los datos de los ensayos clínicos son diferentes de unos datos de imagen, de unos datos de receta electrónica, porque el dato del ensayo ni el propio investigador muchas veces puede conocer hasta que finaliza el ensayo y se publica, ¿no? Con lo cual, bueno, al final esto sí que se ha conseguido solventar. Yo creo que hay buenas oportunidades con el reglamento, creo que va a ser bueno sobre todo para los pacientes que somos todos y para bueno, hablaré luego, ¿no?, del gran reto que tenemos ahora. Estamos perdiendo competitividad respecto a Estados Unidos y el mercado asiático y que Europa, ¿no?, sea esa potencia en investigación que creo que es fundamental. No sé si me he alargado mucho, Concha. No, yo creo que está bien, has centrado el tema y además me das espacio para la segunda pregunta que le voy a hacer a Lisette, o la primera pregunta para Lisette, que es, yo creo que esto que hablábamos del espacio de datos en preclínica, en investigación básica, para vosotros puede ser una oportunidad si da juego, ¿no? ¿Qué opinas, Lisette? Sí, yo creo que vamos a empezar por los aspectos positivos, porque creo que efectivamente esto va a ayudar a armonizar, va a favorecer, digamos, la integración de la información entre los distintos participantes, actores en el proceso. Integra no solamente lo que tiene que ver desde el lado de la investigación preclínica, lo que es a niveles científicos, sino también cómo los pacientes tienen de algún modo algo que decir con relación a los datos que se puedan usar. Eso también nos vincula mucho más también con las asociaciones de pacientes. Entonces yo creo que tiene un resultado positivo en el que hay una transversalidad y una integración de los distintos actores en el proceso, ¿no? Creo que es bueno porque va en el camino de centralizar aspectos que de otra manera dependen, se mencionaban antes los ejemplos, ¿no? Depende de una fragmentación en el tipo de información, el tipo de dato que se toma. Y esto también, por supuesto, favorece el hecho de que a nivel europeo podamos coordinarnos y podamos integrarnos mejor, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación preclínica, es muy sensible el acceso al dato, la extensión del dato y la profundidad del dato, en el sentido de cuántos tipos de datos podemos adquirir, no solamente con relación al interés puntual de un estudio preclínico, sino también a aspectos aledaños, pues hay información de otro tipo que puede ser importante. Se ha mencionado antes, por ejemplo, información de tipo genético. Ahora mismo la previsión es que cada vez sea más importante integrar lo que se viene a llamar Big Data. Cuanta más información tengamos de distintos aspectos, podemos considerar otras variables que no estamos ajustando en los modelos y que puedan explicar, al fin y al cabo, pues tanto la respuesta experimental pues, a un fármaco dado o otras cuestiones que sean necesarias integrar dentro de las preguntas científicas que estás abordando, ¿no? Entonces, esto es algo que genera oportunidades, pero al mismo tiempo genera cierta preocupación, o hay sobre la mesa, las mencionabas anteriormente, ¿no? Uno de los aspectos esenciales de este cambio en el marco regulatorio tiene que ver con digamos, con la capacidad que tengan los pacientes o, ¿no?, nosotros como ciudadanos, de qué nivel de datos permitimos que sean usados en un sentido secundario, ¿no? Pues puede haber un ensayo clínico sobre determinados compuestos o determinados fármacos que vayan, por ejemplo, en una dirección dada, puede ser un estudio de cáncer que tenga que ver cáncer de mama, por ejemplo. Sin embargo, puede ser muy importante incluir no ya información genética, sino información de otro tipo de variables que hasta ahora pues, no se han considerado, y eso debe estar. Esto también es importante en el marco del desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial. Los algoritmos necesitan, se nutren del dato, se nutren de la diversidad del dato. Es más,
es muy importante que esa diversidad se pueda considerar. No es necesariamente igual el perfil genético que pueda darse en determinadas regiones europeas, y esto da valor añadido sobre la capacidad que tenga pues, un fármaco dado de tener una efectividad clínica determinada cuando se está hablando a lo mejor de poblaciones mucho más extensas, lo cual en sí mismo es un valor de Europa también, porque nos da una distribución territorial a su vez con una distribución diferente con relación a por ejemplo, a la población inmigrante, que es una riqueza, ¿no? O sea, hay variables fisiológicas que pueden depender mucho de este tipo de compuestos, de componentes, ¿no? Entonces, bueno, todos estos elementos hasta ahora han sido difíciles de integrar. Yo creo que hasta ahora, si nos ponemos a pensar en cómo funcionan los consorcios europeos de investigación de estudios preclínicos, pues nosotros accedemos a financiación europea y podemos integrar las aproximaciones en los distintos países europeos, pero al final terminamos generando una base de datos que es la que podemos generar en cada uno de estos países de manera independiente. Entonces, yo creo que esto va a ayudar, por supuesto, pero es verdad que hay otras preocupaciones que nos quedan sobre la mesa que hasta que se definan un poco las estrategias, pues será interesante ver por dónde terminan de cuajar y cómo se vertebran. Lo que decís, para los consorcios lo más importante es que haya, para poder trabajar en consorcio y tener todos los datos, que haya una igualdad en cuanto a los permisos que se piden a los individuos, ¿no? Porque si no habrá países como España, que parece que somos el Real Madrid, que es el que suele ganar la Champions, ¿no? Lo siento por los que no sean del Madrid. Y luego habrá otros que juegan, pero se quedan en las semifinales o no llegan, ¿no? Por el símil. Pero bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona. Sarai, ¿tú cómo crees que va a impactar esta legislación en la investigación clínica? Bueno, yo lo he vivido desde que ha entrado en vigor primero el reglamento europeo, luego, como lo ha mencionado Amelia, España ha sido el primer país en que ha implementado un real decreto para adaptarnos, y eso ha sido un punto positivo tanto de la Agencia Española de Medicamentos como de comités de ética de investigación, porque ha sido un ejercicio para nosotros. Y ya lo ha dicho ella, o sea que a partir de que ha entrado en vigor lo que es el portal y el CETIS, que supone un reto para todos los que trabajamos con CETIS, tanto la industria farmacéutica, nosotros como comités de ética, la agencia como un órgano regulador e incluso promotor, que no estamos hablando aquí de investigación independiente, supone un reto todo lo que contempla el CETIS, pero teníamos un trabajo que ya veníamos haciendo años anteriores, o sea que ha supuesto un cambio porque es un portal totalmente diferente a lo que teníamos previamente, pero para mí supone esto también un beneficio, porque como lo decía Amelia, o sea, hemos partido de estar viendo fases 2 y 3 en ensayos clínicos a llegar a fases tempranas, primera, o sea, First in Human, que eso no lo teníamos antes, por lo menos hace 6 años, la previsión de ensayos de fases tempranas era mucho menor que la que ahora mismo hay. O sea, ahora mismo mi centro han entrado este año 31 ensayos activos en fases tempranas, que eso antes era inviable. Esto también trae consigo todas las mejoras en innovación, porque todas estas fases tempranas traen biomarcadores predictivos, hace una mejora en la medicina de precisión. O sea, estos biomarcadores luego vienen y se quedan en la cartera de servicios. O sea que esto es importante porque entran por ensayos clínicos que están patrocinados, la mayoría, por la industria farmacéutica. Entonces nosotros estamos de cierta manera agradecidos con la industria por todo lo que se hace y de hecho el empeño de todos los comités de ética, porque yo represento al 12, pero todos estamos trabajando en una red y en un grupo de trabajo para que esto salga adelante. O sea, intentar, es verdad, nos ha costado. CETIS ha sido un antes y un después. Y la verdad es que todos los días tenemos cambios, o sea, vamos trabajando, nos vamos encontrando sorpresas en el camino, pero creo que son buenas porque la finalidad es el paciente. Todos en algún momento vamos a ser pacientes y vamos a tener acceso equitativo con garantías, porque la ley como tal y el Real Decreto es garantista. O sea, la idea es que todas estas opciones terapéuticas que ahora están en los grandes hospitales también estén para el resto de pacientes, o sea, para el resto de España. Entonces, eso también implica que gerencias que tienen que cambiar un poco la visión. Tenemos que tener una visión ya de innovar, de ejecutar
y de dotar de recursos, como decía, o sea, cada vez vemos ensayos, antes hablábamos de fases 1, 2, 3, 4, que es lo que estudiamos en medicina, y ya ahora estamos hablando de fases adaptativas. O sea, yo creo que también y aquí hay especialistas muy preparados, o sea, muy cualificados, y cada vez nos vemos en retos de pues, en fases tempranas, ensayos complejos, adaptativos, que prácticamente un ensayo, una modificación es un ensayo nuevo. Entonces, supone un reto tanto para los que lo evaluamos, que somos nosotros, como para el clínico que está a pie de cama, pero también es yo lo veo como una oportunidad, porque mejora, o sea, mejora asistencia, mejora la calidad y sobre todo repercute en el paciente, que ya el paciente también forma parte de su evaluación. De hecho, nosotros en el comité ya tenemos pacientes que dan su opinión y también es importante, me imagino que lo mencionará Amelia, que ya están los pacientes también en el diseño, o sea, en el desarrollo del estudio. Creo que esto es muy importante porque al final tenemos que tener la visión del paciente en toda esta trayectoria. O sea, es importante que se implique, que vea lo que nosotros también estamos haciendo, porque a veces somos, por tal de ser garantistas, no nos ponemos en el lugar del paciente y a veces los ensayos son las únicas alternativas terapéuticas que tienen. Entonces, también tenemos que pensar en eso. Y yo, desde el punto de vista de centros, creo que o sea, yo recomendaría a gerentes de centros implicar más, yo creo que apostar por la investigación, porque la investigación ha llegado a quedarse, y lo comentaba previamente, o sea, asistencia e investigación no están separadas, están de la mano. O sea, creo que así como la historia clínica necesita que no solo tenga un enfoque de asistencia, lo que hablábamos ahora mismo, tiene que tener un enfoque de investigación para que esos datos que están ahí, que son datos reales, que se puedan agregar y puedan ayudarnos a predecir, a ver nuestra diana de pacientes, porque yo creo que tenemos los recursos, lo que tenemos que es intentar buscar la manera de explotarlos de una manera adecuada y siempre y cuando cumpliendo con el reglamento, con las garantías que tiene la legislación, que sí que la hay. ¿Y habéis hecho algún programa? Porque entiendo que en el 12 de octubre, que es un centro grande, habría distintos niveles de comprensión de la nueva legislación, de los estudios clínicos, incluso de la investigación clínica, con más o menos experiencia. ¿Habéis hecho algún tipo de programa formativo, de coordinación? Y luego también me interesaría saber, yo creo que también se hace investigación básica dentro del 12 de octubre. Sí. ¿Cómo enlazáis la básica con la clínica, la prueba de concepto? Yo creo que ahí Lisette y tú podéis tener un debate interesante. Bueno, si quieres empiezo. Sí. En el caso del 12 de octubre, el instituto tiene 9 áreas de investigación importantes, ¿no? Una de las más importantes y en las que más se invierte es en cáncer. Bueno, eso casi todos los centros estamos iguales. Y luego, pues, para hacer una difusión de la investigación hay una estrategia, de hecho hay una estrategia en el hospital ahora mismo, y es una estrategia de transformación en donde cada grupo plantea hacer sesiones donde hay un clínico que explica el problema clínico que pueda tener ese paciente o un grupo de pacientes o una enfermedad rara, y la parte preclínica, que es lo que se está haciendo en el laboratorio, o sea, se está integrando. Porque sí que es verdad que antes iba como muy separado, ¿no? Entonces, Joaquín y el resto de representantes de cada grupo de trabajo, la idea es intentar integrar toda esa información, o sea, todo lo que hace, porque a veces cuando yo llegué no sabíamos muy bien qué hacía un grupo de investigación, qué hacía otro, y a raíz de esta estrategia que ha sido transversal, que ya no es jerárquica como antes, se ha intentado unificar y que la parte preclínica, que los que están en el laboratorio tengan más visión, o sea, y difusión, que todo el resto del hospital sepamos lo que están haciendo y cómo lo están incorporando a la asistencia. Entonces, normalmente tenemos sesiones de trabajo donde se explica un problema desde el punto de vista preclínico o lo que se está haciendo en preclínica y lo que le da el sentido a la clínica. Y entonces normalmente hay una persona de preclínica explicándolo y luego tienes al clínico o al representante de clínica, o sea, para integrarlo. Y yo creo que eso es muy importante. Y luego, pues, cada vez, o sea, tanto en sesiones generales, también hay una intervención de todos los grupos de investigación, o sea, que sí se está dando más difusión. Y luego se está creando, bueno, perdón, que también un perfil
también con todas las ayudas del Carlos III, un perfil investigador que también, o sea, hay muchas especialidades, por ejemplo, oncohematología, que tienen mucho laboratorio, entonces tener un poco el perfil doble, o sea, investigador y asistencia. O sea, para que no se quede con perfiles esa... completos, ¿no? un poquito integrar, eso es. Más Y no sé holísticos. Sí. No, yo creo que, a ver, desde el lado CSIC, ¿no?, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el organismo público más importante de investigación estatal, a nivel estatal, hay mucho todavía, yo creo que deberíamos vertebrar la investigación del CSIC, que es una investigación básica, es preclínica en el aspecto mecanístico, incluso en el aspecto del discovery, del descubrimiento. Nosotros anticipamos algunas de las estrategias que luego tienen que ser avanzadas y en ese sentido a veces creo que se da cierta desconexión, se da una desconexión. Yo creo que los institutos sanitarios han sido una gran idea y han creado esa vertebración que tú explicas dentro del entorno hospitalario, sin embargo estamos perdiendo oportunidades desde el lado de la investigación básica y preclínica en el sentido de la coordinación, en el sentido de la vertebración entre los profesionales de ambos ámbitos, ¿no? Yo creo que eso es algo que es posible que este tipo de cambios regulatorios pueda ayudar, porque, pues, por ejemplo, cosas que hasta ahora hemos podido ir haciendo de una manera casera, digámoslo así, ¿no? Como se ha ido, casi porque nos conocemos, ¿no? Y han ido funcionando las cosas bastante en este sentido, pues ahora puede existir unos mecanismos que lo vertebren, ¿no? Y de hecho estamos obligados a buscar estos mecanismos, a implementar mecanismos de vertebración. Yo creo que es esencial esa comunicación entre instituciones que al final son los actores de la investigación biomédica en un sentido extenso. Entonces, ahí me parece que hay un camino que de la mano de estos cambios, probablemente forzosos, a veces es curioso cómo cuestiones legislativas o cuestiones de marco regulatorio son los que hacen un cambio en la dinámica de trabajo y en la dinámica de interacción entre las personas, ¿no? Y modifican eso en un sentido que no anticipabas. Y yo creo que esto puede ser una consecuencia interesante. Bueno, pues entonces yo creo que estamos en un buen camino y de oportunidades nuevas. Y yo creo que es muy importante la coordinación, efectivamente, entre la investigación básica y la clínica. Ahora quería cambiar un poquito el tercio. Amelia, te iba a preguntar por las prioridades de investigación de farmaindustria, porque estamos hablando mucho de la investigación a nivel hospitalario, que es muy importante, por supuesto, pero en SEDISA tenemos también todos los centros de primaria, la gestión de primaria, que hay muchos pacientes, es importante. Y yo creo que también hablar un poco de lo que se está haciendo como prioridad en farmaindustria con primaria, que quizás sea menos conocido, pues sería una buena cosa. ¿Te importa comentárnoslo, por favor? Sí, yo creo que, y ahora respondo a lo de primaria, pero por cerrar un poco el círculo de la básica y la translacional, ¿no?, que creo que es un poco lo que estaba subyaciendo en el debate, que me ha encantado escucharos y que lo comparto absolutamente, ¿no? Yo creo que como país estamos fenomenal en clínica, lo hemos dicho, pero es que tenemos un gap en investigación básica y translacional, ¿no? Yo creo que ahí todos los actores, lo público y lo privado, tenemos que hacer probablemente un programa de colaboración público-privada, y existe en alguna comunidad autónoma, como es Galicia, que creo que es un modelo de éxito que se puede escalar a un modelo país, donde ya hay 2 compañías farmacéuticas, con Kertor, que es la fundación gallega donde está dirigida por Mabel Loza y Ángel Carracedo, está la Asociación Española contra el Cáncer, o sea, están los pacientes, y para hacer, bueno, pues ese drug discovery y acercarlo más hacia la industria, ¿no? Yo creo que ahí nosotros en Farmaindustria tenemos un programa que es el Pharma Biotech, que es acercar esos puentes, pero creo que tenemos que fomentar esos modelos de colaboración público-privada para que nuestro país sea un hub de investigación biomédica, ¿no? Porque al final este ecosistema, yo también defiendo absolutamente los 35 institutos de investigación sanitaria que tenemos, creo que son de excelencia, pero creo que necesita mucho más trabajo en red, en clínica y en preclínica, absolutamente de acuerdo. Y creo que los gerentes deben de apoyar, porque todavía te encuentras con algún gran hospital en esta comunidad autónoma donde el comité de ética se ha quedado fuera de estar acreditado porque no ha habido un apoyo desde gerencia, y cuando eres un instituto de investigación sanitaria, la I de investigación, o sea, es que tiene que, ¿no?, permear en la institución. Entonces,
De hecho, creo que en Reino Unido, en vez de ser hospitales universitarios, son hospitales investigadores, ¿no? O sea, por lo que decíamos de la asistencia a la investigación. Y ahora ya, Concha, respondiendo a tu pregunta de los retos que tenemos en farmaindustria en investigación clínica, tenemos muchos, ¿no? Trabajar en ensayos clínicos descentralizados es el primero de ellos, ¿no? Tenemos un 54% de la investigación concentrada entre Madrid y Cataluña, y si hablamos de equidad, que creo que lo ha dicho alguna de vosotras, pues un paciente de Murcia o de País Vasco, de Extremadura, debe tener el mismo acceso a un ensayo clínico. Como lo has comentado, Sara, es que los ensayos fase 1 y fase 2 son casi el 50% de la investigación que se promueve en España, ¿no? Con lo cual, vamos a dar la misma oportunidad. Y en eso estamos trabajando en un grupo que está liderando la Agencia Española, con comités de ética, farmaindustria, pacientes, elementos descentralizados de los ensayos. Aquí la COVID nos ayudó, porque veníamos hablando en 2019 de la digitalización, pero bueno, no arrancábamos, ¿no? Y aquello nos forzó absolutamente y funcionó muy bien. Nosotros desde Farmaindustria trabajamos con la Agencia de Protección de Datos y la del Medicamento en un protocolo para monitorizar en remoto, y ahora tenemos una comunidad autónoma como es Andalucía, con una historia clínica que se llama DIRAYA, abierta para primaria y para especializada. Vamos a hacer un proyecto de monitorización remota para que el ensayo clínico se pueda monitorizar en remoto, y creo que ahí vamos a ganar mucho también para que los monitores no tengan que desplazarse, incluso, bueno, pues ser sostenibles con el medio ambiente, ahorraremos viajes, creo que trae muchos beneficios para todos. Y efectivamente, por ejemplo, el e-consent, ya firmamos electrónicamente muchas cosas. Esto, bueno, los servicios de enfermería, casa del paciente, funcionó, la medicación de la farmacia hospitalaria, ¿no? Entonces, bueno, hay unas guidelines que las dio la EMA, pero nosotros estamos bajando a nuestra regulación española un capítulo nacional, y yo creo que va a salir un buen trabajo que se podrá presentar en los próximos meses. Y como decía Concha, hemos trabajado mucho en el último año en un grupo de trabajo mixto en farmaindustria con las 3 sociedades científicas de primaria, Semergem, Senfic y Seng. 9 compañías, pero ahora ya se han sumado 2 más, ya son 11 compañías farmacéuticas. Por supuesto, las 3 plataformas importantes de organizaciones de pacientes, la POP, la plataforma de pacientes y, por supuesto, UPATI, que está muy comprometida con la formación en ensayos clínicos, y investigadores y también gerentes de las comunidades autónomas. Y hemos establecido una guía de recomendaciones, hay 8 recomendaciones para hacer ensayos clínicos en primaria. Pensar que nosotros estamos haciendo al final, bueno, pues la industria promueve el 80% de la investigación clínica que se autoriza en España. Si se autorizan 900 ensayos, pues es muy fácil sacar el 80%. Pero es que cuando miráis los datos, solo el 7,5% tiene alguna participación de un centro de atención primaria. Y tenemos 3.000 centros de atención primaria. El 50% de los centros de primaria están en Cataluña porque tienen una red, que es la Gualigurina, que funciona muy bien. ¿Por qué no se extiende esa red a otras comunidades autónomas y se hace un modelo mucho más eficiente? Un ensayo cooperativo con hospitales, ¿no? Ayer estaba en un acto que hablaba de enfermedades respiratorias, y hablaban mucho el valor que tiene el médico de atención primaria en detectar, ¿no?, cuando llega el paciente en esas primeras estadios tempranos de la enfermedad, en detectar una anomalía, pues poder ofertar que participe en un ensayo clínico, ¿no? Para eso, por supuesto, hace falta formación, reconocimiento, estructura, farmacia, todo eso está en la guía. Pero ahora sí que queremos implementar la guía, estamos trabajando con las comunidades autónomas. Yo diría que aquí las comunidades autónomas también, tras la pandemia, hay una mayor sensibilidad en algunas a la investigación clínica que antes no la había. O sea que también esto ha traído algún aspecto positivo. Pues con aquellas que quieren vamos a trabajar y vamos a hacer actuaciones, ¿no? Yo creo que, bueno, es el momento, ¿no?, para la primaria. Por supuesto, queda mucho por recorrer porque hay que formarse, hay que reconocer. O sea, no puede ser que un señor tenga que hacer ensayo, o una señora, ensayos clínicos por la tarde y sin un reconocimiento ni curricular ni económico. Eso, o sea, con el voluntarismo las cosas no se... Sobre todo con una regulación tan exigente y que necesitas estructuras profesionales. O sea que, bueno, en ello estamos, ¿no? Pero es también dentro de nuestra lista, ¿no?, de carta a los Reyes Magos en investigación clínica, pues hemos pedido a la agencia un fast track para fase 1, lo tiene Alemania, lo tiene Bélgica, ¿por qué no nosotros, ¿no? Y bueno, yo creo que es una de las áreas. Estamos trabajando con farmacia hospitalaria, elaboramos una guía porque la farmacia hospitalaria cada vez más forma parte del equipo investigador. El fármaco en investigación es más complejo y también la digitalización ha llegado a la farmacia, ¿no?
También la industria tiene que hacer mejoras, porque cada promotor tiene su propia plataforma digital, volvemos un poco, hacemos más complejo, ¿no? También se han acercado los oncólogos para trabajar con nosotros en reducir cargas burocráticas en la investigación, que algunas se puede reducir. Bueno, yo creo que estamos en un momento muy bonito para hacer cosas, pero con este enfoque de colaboración público-privada como venimos trabajando desde hace muchos años. Bueno, pues estupendo. Lisette, has estado haciendo alusión, Amelia, al COVID y cómo había afectado. ¿En investigación básica ha habido un antes y un después? Sí, bueno, yo creo que el COVID ha dejado un antes y un después en todos, ¿no? Y en todos los aspectos, sí. Bueno, yo creo que lo más inmediato fueron estas respuestas que siguieron a la situación de pandemia, en la que muchos de los laboratorios básicos se pusieron a disposición del sistema sanitario para poder reforzar los sistemas en detección. En ese momento no estaba listo la detección digamos, del virus como tal, y sin embargo esto era una cosa relativamente sencilla de poner a punto en los laboratorios de investigación básica, y ahí el CSIC y las universidades, por ejemplo, tuvieron un papel fundamental, ¿no? Y eso ilustra otro de los temas que ha salido un poco en el debate, de esa necesidad de vertebración, porque pierdes oportunidades y pierdes gestión de recursos y explotación de recursos y vertebración de recursos, ¿no? Entonces, el COVID también ha cambiado la forma en la que colaboramos, porque uno de los efectos que tuvo fue generar mucho más interacción entre laboratorios distantes en el tráfico, digamos, en las muestras, en la implementación de protocolos de detección, en el afinamiento de estrategias de estudio. Y entonces, bueno, esto ha tenido un impacto gigantesco en ese sentido en la forma de trabajar. Luego ha habido descubrimientos interesantes a raíz del COVID. Todos nos pusimos, todos los científicos, o sea, digamos, la comunidad científica reaccionó con lo que sabía, y con lo que sabía era buscar interacciones. Entonces se lanzaron proyectos de todo tipo para intentar entender cuáles podían ser las potenciales interacciones que podía tener una enfermedad como COVID con otras patologías previas, desarrollo de otro tipo de patologías, y eso ha enriquecido la comprensión de los mecanismos de la enfermedad y la comprensión en sí mismo de cómo es ese tipo de interacciones entre factores fisiológicos que no consideras te explican la fenomenología, ¿no? Y bueno, ya por último el ejemplo más importante yo creo que ha sido el desarrollo de las vacunas de RNA, que esto ha cambiado completamente el panorama y se ha planteado como opción, se han abierto nuevas opciones terapéuticas en enfermedades que hasta ahora esto ha sido un resultado completamente secundario, no estaba previsto, aceleró soluciones que no estaban tan avanzadas y que no podían avanzarse precisamente porque faltaba mucho preclínica, mucho ensayo clínico, muchas fases. Y entonces yo creo que el COVID, como en la vida, como en todas las cosas, las cosas a veces pasan, son situaciones, digamos, negativas, pero tú las puedes convertir en algo positivo. Yo creo que del COVID todos hemos intentado hacer algo, ¿no? Y algo nos ha quedado que ha cambiado en un sentido extenso, ¿no? ¿Y tú crees que esto os ha ayudado a acercaros más a la clínica y que son unos puentes que van a quedar? Porque yo creo que la gran asignatura pendiente que tenemos en el país es que se vertebre mucho más la preclínica con la clínica, que os habléis más los básicos y los clínicos e interaccionéis más, compartáis muestras, etcétera. Claro. Mira, yo creo que eso ya lo hacíamos. Yo creo que lo que esto ha demostrado no es que podemos hacerlo, porque yo creo que esto ya lo sabíamos, sino que cuando lo hacemos somos mejores. Exacto. Entonces, lo que creo que ha hecho es demostrar cómo tenemos que ir hacia allí. Y todavía no estamos, hay mucho que desarrollar, salía antes en el debate, pero yo creo que es esencial aprovechar momentos como estos de cambios legislativos para vertebrarnos mejor. Y creo que eso demostró que si nos ponemos juntos, resolvemos los problemas antes, lo cual es una obviedad, porque es evidente que de la colaboración es de donde salen las oportunidades reales de dar solución a problemas complejos. Porque por mucho que la perspectiva clínica aborde una comprensión de la enfermedad en una profundidad, es incapaz probablemente de prever lo que el básico puede encontrar, que muchas veces los descubrimientos en básica vienen
por pura casuística. O sea, tienes que exponerte a situaciones para dar oportunidades de que salgan, hagas observaciones que no habías previsto. Bueno, hay ejemplos miles, el descubrimiento de la penicilina, son cosas que no preveías. Si vienen de la básica, viene de alguien que está interesado pues, en entender un hongo, una levadura, si hace una cosa o hace otra. Y ese tipo de... es importante, yo creo que debe quedarse y debe cambiar. Sobre todo deben entenderlo aquellos actores que son los que pueden vertebrarlo mejor, que son los gestores de las instituciones sanitarias, entender esto y ayudar a vertebrar eso desde las instituciones que tienen la investigación básica, universidades y Consejo Superior. Muy bien, perfecto. Yo no sé, ¿queréis añadir algo a lo que hemos hablado hasta ahora vosotras? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ella comenta, ¿no? Yo creo que esta forma de trabajar o de lo público, de lo privado, se venía haciendo. O sea, yo creo que es verdad que lo que se intensificó porque no quedó también otra manera, ¿no?, de poner en el mercado esas vacunas, esos tratamientos que además ayer estábamos en una charla, en un programa que hacemos que es acercar la ciencia a las escuelas, a alumnos de bachillerato, y te sorprende lo rápido que los más jóvenes se olvidan de lo vivido, ¿no? Pues yo recuerdo que, o yo pensaba que la sociedad había aprendido mucho más lo que era un ensayo clínico, bueno, y te das cuenta que tenemos que seguir haciendo mucha pedagogía, ¿no? Salir, esto de la ciencia abierta, ¿no?, de comunicar. Creo que todos, desde la posición en la que estamos, tenemos una responsabilidad de hacer más acciones en este sentido, ¿no? Pero yo creo que esta colaboración público-privada que veníamos desarrollándola, lo que hicimos fue demostrar al mundo, ¿no?, cómo se pone un fármaco en el mercado, porque ni solo lo público ni solo lo privado es capaz hoy en día y cómo hubo que dar una respuesta rápida, cómo se pudo hacer, cumpliendo, ¿no?, porque ayer lo que te preguntaban los chavales era, pero cómo las agencias reguladoras podían, ¿no? Y yo digo, si es que el procedimiento ya estaba establecido, los rolling review ya estaba y ya había 60 y tantos productos autorizados bajo esto, ¿no? Entonces, bajo este procedimiento. Bueno, yo creo que cuando nos unimos somos mejores, y yo creo que esta unión hay que llevarla al ámbito de la básica y la preclínica, de verdad, ¿eh? O sea, yo creo que el país, y creo que puede haber oportunidades con el PERTE para la salud de vanguardia, creo que hay líneas todavía por desarrollar y donde tenemos que mejorar, sin duda alguna. ¿Veis un apoyo decidido de la Administración a la investigación básica? Pues, a ver, yo creo que se ha incrementado en los últimos años, que hemos recuperado un poco un declive que veníamos sufriendo, que se inició con la crisis y que, bueno, pues nunca conseguimos recuperarnos del todo. Es verdad que en los últimos años ha habido una apuesta decidida por la investigación, se ha creado, bueno, el Ministerio de Ciencias, bueno, estaba creado, pero de algún modo ha ganado más entidad, ¿no? Ha habido varios cambios ministeriales que han afectado esto y ahora ha vuelto universidades, ciencia, educación, que esto es básico porque los tres actores, digamos, donde está la básica, ¿no? Para mi gusto, yo creo que se ha descansado demasiado, a lo mejor, en los fondos de recuperación europeo, y esto ha generado problemas complicados en términos de gestión y de administración. Y esto yo creo que es una de las grandes, bueno, no digo la única, pero una de las grandes asignaturas pendientes es aligerar la carga administrativa que sufrimos los investigadores básicos. Heredamos situaciones que son kafkianas, como que para comprar un ordenador tengamos que hacer una justificación de no acudir al portafolio digamos, del fondo que ha sido negociado por la administración pública para la compra de determinados equipos, ¿no? Nosotros, nuestra actividad se realiza permanentemente en exención, es decir, estamos usando equipos que son en sí mismos diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que esas son cosas en las que todavía necesitamos más comprensión de dónde están los cuellos de botella, de dónde están los palos en la rueda para una actividad que tiene que fluir de una manera mucho más dinámica. Entonces, yo creo que sí, yo creo que la sociedad ha entendido el valor de la investigación, yo creo que se ha recuperado en cierto sentido y tenemos que seguir en la dirección de la inversión y también entender que esto es una actividad compleja que tiene varios componentes y que es necesario favorecer también
cuestiones que tienen que ver digamos, con la atracción de talento internacional, que es demasiado rígido si nos tenemos que estar vinculados a las condiciones contractuales que, por ejemplo, manejamos instituciones como CSIC, ¿no? Que no nos permiten esa facilidad de que si queremos traer a la persona que más sepa sobre las vacunas RNA, claro, esto evidentemente yo tengo que tener un marco razonable para moverme y para poder gestionar con rapidez y eficiencia, poder incorporar este talento, ¿no? Entonces, bueno, y recuperar el talento de las personas que han salido españolas correcto, afuera, ¿no? Correcto. Que también a veces es muy complicado. Es alguien que se ha formado en la Universidad Española, ha salido con becas y luego el retorno es muy complicado. Eso es muy importante. Y eso sería, vamos, es un capital humano y de talento que perdemos y eso hay que acceder a ello de alguna manera. Y aparte que hay muchísimo, la investigación en sí misma es una actividad muy global, porque el científico busca moverse de manera natural, pero yo creo que el facilitar ese retorno en unas condiciones, facilitar esa llegada de talento en la que en muchas ocasiones muchas de estas personas quieren volver a edades en las que ya tienen que formar familias. Claro. Entonces hay que considerar que esto hay que... volver de becarios. Correcto, no se puede volver en unas condiciones en las que a lo mejor pues, aguantas ciertas circunstancias pues, porque eres joven, porque tienes fuerza, porque las cosas ya van cambiando. Y luego muchos de los españoles que retornan al país vienen de laboratorios exitosos en el extranjero manejando presupuestos que no soñamos aquí. Claro. Y entonces... Yo creo que uno puede hacer ciertos sacrificios, pero llega un momento que tiene que darle una viabilidad a todo. Entonces, estas son cuestiones que es importante entender. La ciencia tiene un coste, pero lo retorna con creces en situaciones en las que hemos experimentado todos. O sea, llevamos sufriendo situaciones de singularidad una tras otra. Cuando explotó el volcán de La Palma, ¿a quién llamamos? A los vulcanólogos de los que nadie había oído hablar. ¿Y dónde estaban? En el centro del CSIC, allí. Entonces, esos son ejemplos de cómo que un país esté preparado para reaccionar a las catástrofes o a las situaciones de emergencia es que está preparado en su sentido íntegro, en su sentido global, ¿no? Y yo creo que esto es básico. Pero luego también hay que entender que la investigación en general y la básica en particular, muchas veces los resultados no son a corto plazo. Correcto. Que es una inversión a futuro y que se van dando pasos hasta que se llega al gran avance, pero que si no se dan los pequeños pasos, nunca se llega al paso grande. O sea, yo creo que hay que hacer una gran labor formativa por parte de todos de los que participamos en investigación, tanto investigadores como gerentes, como administración y que el público lo entienda. Perdona, y ahí hay una punta. ¿Y esto crea empleo? Sí, por supuesto, y empleo de calidad. Crea empleo de calidad y sobre todo si pensamos con una mirada larga, las generaciones que vienen quieren encontrar su camino profesional en entornos amplios. Estamos hablando de la investigación alimenta un ecosistema extenso de muchas. Y luego el tipo de economía no recre, el tipo de salto, lo que se ha con el empleo de calidad, un empleo, nosotros cuando sacamos nuestra encuesta de la industria, que es un 80% de gente que por supuesto, titulados, un gran número de ellos son doctores, con mucho empleo femenino en puestos de dirección, pero es que además alrededor se genera un ecosistema que cualquier economía quiere tener, cualquier sociedad quiere tener eso. Entonces, bueno, eso me pone una situación de liderazgo. Claro. Completamente. Es un ejemplo muy simple. Nosotros utilizamos para registrar la actividad cerebral y personas en laboratorios unos hilos de tungsteno de 17 mitras de diámetro. Solo hay una empresa en el mundo y está surtiendo de este material a todo el mundo. Prácticamente. Es un ejemplo sencillo. Y como esto mides, piensa que una persona que se especializa en una cuestión que he generado en un laboratorio español, esta persona termina vendiendo este producto al resto del mundo. Y ahí tú tienes un ecosistema que ha salido de abajo arriba. Así se ve. Estos son ejemplos simples. Sí, en el mundo del CIP, hablas de reojas, se ve mucho ecosistema, muchos gestores de investigación en los centros públicos, mucha gente luego pasa a la industria. Bueno, también la transferencia no solo de conocimientos, sino de personas, es muy bueno, ¿verdad? Sí, de talento, claro, sí.
Pues yo creo que ya me muevo un poquito de tercio y volviendo al tema del estudio clínico, la investigación clínica, siendo de la industria, no puedo evitar preguntaros qué pensáis de la incorporación de parámetros para estudios farmacoeconómicos en los parámetros de calidad de vida, en los estudios clínicos, ¿no? Para que luego nos ayuden también a medir no solo la eficacia, sino la efectividad de un fármaco. ¿Pensáis que esto es un camino bueno a seguir? ¿Os resulta muy complicado? Saraí, te estoy mirando más así en este caso. ¿Os resulta complicado que los clínicos lo acepten porque muchas veces las escalas no son tan científicas o no están tan validadas como no hay unas normas de buena fabricación? O sea, hay unas buenas normas de práctica clínica, hay unas normas de farmacoeconomía claras. ¿Cómo veis eso? ¿Creéis que es útil? A ver, yo siempre he apostado por la eficiencia en la que medir. Yo creo que todos los países estamos hablando de, ahora mismo, de las personas que se super especializan. Mientras en varios países no podemos comparar el sistema nacional de salud porque cada país es diferente. Pero sí que es importante tener en cuenta, desde el punto de vista farmacoeconómico, el coste, porque no solo cuando hablamos de medicamentos, no solo estamos hablando de eficacia, estamos hablando de eficiencia. Y esto es verdad que con la incorporación de los ensayos clínicos, muchos ya traen indicadores de calidad de vida y es importante ajustar, o sea, esa calidad de presupuesto, a esa calidad de vida que puede tener ese paciente, o sea, la pérdida de productividad que puede tener si tiene una enfermedad tal que le limita incorporarse, que eso también es un gasto que no solo se va directamente a la salud, sino que también a nivel de sociedad, lo tenemos que tener en cuenta. Es verdad que, bueno, ya en mi ministerio, o sea, ya el Ministerio de Sanidad sí que ya tiene implementada la farmacoeconomía. No a lo mejor como lo tiene el Reino Unido, que ya lo ves, o sea, en los hospitales sí que puedes tener un presupuesto, ver los costes de cada procedimiento, que para poder hacer un análisis de costes en España, por lo menos uno que utilice, no me pedía una base de datos española, porque realmente los costes están complicados, pero yo uso como transparencia de sistemas de salud y bienestar para poder hacer costes reales, o sea, costes, no simulaciones, porque lo que encontramos en la literatura muchas veces son simulaciones de costes. Pero esto nos habla del impacto que puede tener un biomarcador en la respuesta a un fármaco si se lo da un tratamiento dirigido, la disminución de la incidencia de esa reacción adversa que vas a tratar si no haces esa prueba previa. Yo creo que eso también va con antes y un después, porque es un gasto que no lo estás viendo hasta que pasa. Y es una complicación la que tienes que tratar porque tienes un paciente. Bueno, es una sociedad en conjunto. Entonces yo creo que es muy importante, o sea, con la era de los ensayos clínicos, incorporar todos estos parámetros de calidad de vida, aunque son escalas que a lo mejor están validadas en otros países, porque ya allí se está haciendo mucho más farmacoeconomía, pero yo creo que nosotros también tenemos que empezar a implementarla, porque es un indicador para que los gerentes puedan decidir si una prueba es efectiva y también mejora la eficiencia y disminuye el consumo de recursos. La otra pata que tenemos que tener en cuenta, porque todo pedimos recursos, pero también tenemos que ver que hay un gasto y que tenemos que mantener una balanza. Claro, y si hablamos de eficiencia, pues tenemos que demostrar que un fármaco es eficaz y es eficiente. Pues yo creo que sí, y seguro. Yo creo que esas tres cosas son fundamentales. Sí. Cuando hablamos de investigación y hablamos de beneficio, balance, beneficio-riesgo, siempre tenemos que pensar en el paciente, pero también tenemos que pensar en la implicación. Porque, a ver, para nosotros la industria farmacéutica y los ensayos clínicos suponen también, desde el punto de vista de costes, una reducción del sistema nacional de salud. O sea, si hacemos un estudio, podemos ver que todo lo que la industria farmacéutica nos genera a las instituciones es que, aparte de que es una posibilidad de que un paciente ingrese a un ensayo clínico en fases tempranas con posiblemente ninguna oportunidad de tratamiento, y también el impacto que pueda tener positivo, porque obviamente ese paciente al estar en un ensayo clínico está cubierto por esa parte y posiblemente tenga otro paciente acceso a otro tratamiento que este mismo se le está cediendo de cierta manera. O sea que yo creo que eso también hay que valorarlo. O sea, yo creo que todo lo que empieza ahora, todos los estudios farmacoeconómicos, toda la digitalización que ya la hablaba, o sea, yo creo que tenemos que ir implementando. O sea,
Yo creo que queremos gerentes que tengan visión de innovación y de salvaguardias. Yo creo que va por ahí. Sí, sí. El ensayo clínico genera ahorros, ayuda a la sostenibilidad, pero es que genera ingresos también. Cuando tú ves los datos, ¿no? de los patronatos que formamos parte y te presentan las cuentas y ves, ¿no? 32 millones, ¿no? O sea, es que, claro, por participar en investigación clínica, ¿no? La principal fuente de ingresos para una institución pública, para un hospital, son los ensayos clínicos. Bueno, luego también un tema que no es desdeñable, que es el impacto investigador. Absolutamente. Y los investigadores, muchos españoles son los investigadores principales. Y a veces es el primer paciente que entra en España, el investigador principal es español. Eso significa una publicación en una revista de prestigio internacional de alto impacto, significa ser ponente en un congreso, o sea, significa una riqueza intelectual, científico importante, que te va situando a un nivel de país científico importante, o sea, que es... Nosotros siempre hablamos del círculo virtuoso, ¿no? Pues al final yo creo que sobre todo gana el paciente que le puedes dar le puedes ofrecer algo, pues muchas veces si no, y sobre todo el profesional sanitario que también tendrás en el ensayo España, porque tienes ese profesional sanitario. Sí, sí, por supuesto, muy bien formado. Ahí, o sea, el profesional sanitario y lo que nos pasa en España es que muchas veces no contamos lo que hacemos. Lo contamos muy mal, Sí, nos promovemos muy mal y se hacen muchas cosas bien. Y desde la, o sea, yo cuando hablo desde la clínica, porque bueno, yo soy clínica, y de verdad que hay muchos investigadores que lo hacen por voluntariedad, que llevan a cabo los ensayos clínicos a pesar de que las agendas están hasta arriba de pacientes y siempre hay un hueco para hacer investigación. Pues yo también quiero destacar en este foro todos en la voz, porque independientemente del prestigio que pueden tener, también en caridad, o sea, cuando se hace investigación, son personas que se entregan a la investigación y que lo hacen y muchas veces desinteresadamente porque hacen ensayos clínicos. También lo digo desde el punto de vista investigadora porque de hecho tengo un trabajo excesivo y es un trabajo que lleva mucho tiempo. Incluir a un paciente, informarle, hacer las consultas, o sea, es un trabajo que igualmente a lo mejor los gerentes no son conscientes de que se hacen los centros. Así que, y lo que decía, ¿no? Que independientemente de que sí, es verdad que puedes publicar, es importante dar a conocer cómo se hacen las cosas en España, promoverlo, porque así como hemos sido, o sea, que creo que el primer país en que se ha adaptado a la legislación europea, también nos pasa, ¿no? En un grupo de trabajo, por ejemplo, de la agencia, vemos cómo muchos otros países que han empezado luego han implementado por ejemplo, sus instrucciones y nos ofrecemos un amplio recorrido. Entonces también hay que venderlos. Sí, hombre, lo que yo creo que también hay que cambiar la carrera profesional, la manera de valorarla. Porque como muy bien decís, dedicarse a la investigación es un empeño que requiere mucho esfuerzo y hay que valorarlo. No te pueden valorar solo por la asistencia, te tendrían que valorar también cuando eres clínico por tu carrera investigadora. Y a lo mejor los básicos tendrían que también valorar la relación y la traslación a la clínica de alguna manera para que se forzara, bueno, para facilitar, no para forzar, pero sí para facilitar esa traslación y esa interacción entre la básica y la clínica y sobre todo que sea reconocido, porque si no es un poco muy pro bono, ¿no? Entonces, esto es un esfuerzo añadido y parece que no me reconoce. Sí, yo creo que eso, por ejemplo, por el tipo de investigación que hago yo, se van a ver medida, he hecho una epilepsia, y he trabajado en varios países en entornos clínicos. Por ejemplo, en Francia he trabajado bastante con una startup de equipo para la sección de epilepsia con tipos clínicos. Y en muchos de estos, por ejemplo, en Francia concretamente ellos tienen programas de doctorado para los propios facultativos, en los cuales ellos se informan del programa de doctorado y esto les supone una descarga asistencial. Entonces, claro, la investigación más es consume tiempo. Si quieren hacer las cosas bien, lleva tiempo. Cambio la clínica, la básica, la entonces, yo creo que hacer del sistema de alguna manera premias por lo que no, y como bien dice, forma parte de una carrera de investigación
investigadora hace mucho, ayuda también a entender mejor la singularidad de cada uno de los idiomas y no de los barrios que aquí tienen que interaccionar para que esté sencillo. Yo creo que es básico de fundamental. Pues yo quisiera pasar, creo que estamos de acuerdo, muy deprisa por el tema del paciente, que lo hemos mencionado mucho. Yo creo que hoy prácticamente las compañías todas contamos con las obtenciones de pacientes para el desarrollo de los estudios clínicos, o lo que aludíais, ¿no? Porque al final el receptor y el estudio clínico y el que lo va a sufrir es él, y el que muchas veces lo busca porque hay enfermedades que van buscando el siguiente tratamiento y están pendientes de un estudio clínico. Es muy importante contar con ellos, pero quizá lo hagamos de manera diferente y luego también yo creo que en los hospitales, bueno, sí, fundamentalmente en los hospitales hay comités en los que están incorporados, otros no. Sí, quería ver en clínicas, en la parte básica de la clínica, si también contáis tanto con ellos o no. Quería un poquito ver la idea que tenéis y luego ya para terminar, antes de que empiece Jesús por las conclusiones, por supuesto, si queréis decir algo que lo digáis y algún resumen o algo que para vosotros sea importante. Y después si tenéis también alguna petición para los gerentes que nos están escuchando, para que nos ayuden os ayuden sobre todo en esta labor investigadora y esta vocación que tenéis de vida. Pues también me gustaría efectivamente hablar un poco de cómo desde Farmaindustria trabajamos con los pacientes, no solo para los pacientes, con los pacientes. Nosotros en el año 2016 elaboramos una carta de agradecimiento a un paciente que participaba en el CNP, digo hasta 2016, y es que yo recuerdo estar en mesas de debate con pacientes que habían participado y decían: nadie me ha dado las gracias, no sé qué ha pasado con los datos, no sé nada de lo que yo, o sea, muy bien, y decían, no puede ser. Nos sentamos con la Sociedad Española de Farmacología Clínica, nos sentamos con los pacientes y hay un modelito de carta publicado en la web de la agencia, donde esto, bueno, muy simple y efectivamente, o sea, hemos ido dando pasos. Luego además tenemos 2 días de los que me siento muy orgullosa, que es de cómo debe ser la participación del paciente adulto y pediátrico en el proceso de I+D. Desde, y lo habéis dicho muy bien, desde los diseños de los estudios, los consentimientos informados, el cómo un paciente o una asociación de pacientes también tiene un papel vertebrador y hacer llegar y permear que es el ensayo clínico, cómo buscar, ¿no? Bueno, puedes mejorar, es muy útil, ¿eh? Nosotros lo usamos muchísimo, pero es mejorable de cara a los pacientes, ¿no? Ahora aprendo realmente que comunicar resultados, vamos a tener también un grupo de trabajo para comunicar el race analysis, esos resultados, esos resúmenes de resultados paralelos, ¿no? Bueno, es que yo creo que esto no tiene el retroceso, hay que seguir trabajando hay que seguir haciendo mucha pedagogía, ¿no? Yo me repito que es el miembro de la investigación desde los ensayos, desde 2016, hacemos talleres, muchas veces porque propiedad las propias asociaciones, explicar lo que es un ensayo, la ética que hay detrás, fundamental el Real Decreto que exige esa figura del paciente en el comité de ética, que al final ese paciente es el que diga cómo está el consentimiento informado y la industria tenemos que seguir mejorando los consentimientos informados. Yo ahí sí creo que pasar a un consentimiento electrónico mucho más digital, que esté en una tablet con imágenes, ¿no? Bueno, puede ayudar mucho a entenderlo también. Y que alguien cuando se encuentre, ¿no? Pues un médico le propone en un ensayo clínico, pues sienta el menor de los miedos y sienta que es un proceso seguro y que, bueno, para mí explicar que hay una ética y una gente española detrás, creo que da mucha tranquilidad y eso es algo que hay que seguir comunicando a la sociedad. Bueno, en nuestro caso, ya lo Amelia, o sea que, bueno, y antes del Real Decreto mental ya había pacientes, asistían a figurar paciente y a veces de médico también. Nada, es verdad que ya ha sido como mucho más estricto. El Real Decreto, gracias a la fortuna, porque como dice María, es verdad, somos muy garantistas en el sentido de que pues todo el consentimiento informado muchas veces lleva muchísima información y al final el paciente lo que quiere saber es sin querer beneficiar y a lo mejor muy estricto autocontarles. Esto es más ilustrativo y el paciente se queda un poco más tranquilo porque cuando tenemos 30 folios muchas veces y nos lo dice nuestro paciente, bueno, nuestra representante de pacientes, que muchas veces es mucha información, a veces es muy técnica, pero o sea, la figura de ella es importante porque
si ella entiende lo que estamos hablando, es que realmente está entendiendo todo el proyecto, el protocolo y todo lo que se está discutiendo de la manera. Entonces yo creo que es muy importante su opinión e incluso, me recuerdo, o sea, cualquier consulta que haya, bueno, ella pertenece a la Asociación Española contra el Cáncer y lleva talleres de todos los, lo que es un ensayo, lo que fue una investigación. Muchas veces nosotros del comité bajamos talleres tantos nuevos pacientes que tienen que hacer un diagnóstico, que hablan de un estudio clínico y se quedan un poco absurdos porque acaban de entender, que ya sabemos que es complejo en ese momento de asimilar, pero bueno, está esa asociación y está pues, nuestra representante, o sea, activamente participando en todas estas actividades que comenta Amelia. Entonces, para nosotros es muy importante esta figura, porque realmente nos transmite tranquilidad. Muchas veces es la persona que más se ve a detalle, junto con la abogada y la hoja de información, y cuando hay obstáculos que no entienden la primera vez, no entiendo qué es esto. Entonces, es verdad que últimamente ya las hojas vienen mucho mejor, que también es importante cuando pasa algún problema, documenta, ¿no? El otro día hablaba de ¿se puede obligar a pedir voluntariamente el correo electrónico a los sujetos que participan en cosas que a ella le consultan? O también nos ha llegado alguna consulta de gente más joven que se lee las hojas, que parece que no, pero se las lee, que le dicen, no, porque es que no me han explicado, yo tengo solo, es un monobreaker y me van a poner un contraste y eso afecta a mi riñón, no afecta a mi riñón. Entonces está ella allí y si no lo puede solucionar, nos llama, este paciente también. Entonces la integración de los pacientes y la preocupación que tienen, porque cuando hay un paciente que no tiene opciones terapéuticas, el llamarnos a nosotros y preguntar, ¿puede haber un registro, puede haber otra red donde este paciente se pueda incorporar al ensayo clínico? O sea, que es importante el boca a boca, parece que no, pero sí, y funciona, ¿eh? Entonces, nosotros, esa visión de integradora está muy bien, o sea, está muy bien. Es verdad que el red todavía me falta, pero yo creo que la difusión ha empezado, porque estoy aprendiendo de hacia selección. Sí, nosotros, a ver, en lo que es la investigación básica también han ido jugando un papel fundamental las asociaciones de pacientes. Les invitamos a los congresos, es algo que sobre todo en el ámbito, por supuesto, de la investigación en ciencias de la vida, ¿no? Lo que es eso. Y también es interesante porque en muchos de los programas de proyectos europeos o proyectos internacionales, contar con la solución de pacientes dentro del proyecto es vital para darle una perspectiva al tipo de investigación, al tipo de enfoque que sea que ayude. Por ejemplo, esto es un ejemplo en el campo en el que trabajo, que es donde tendrá ejemplos más claros. Dentro de la epilepsia, durante mucho tiempo se estuvieron buscando predictores de crisis epilépticas, o sea, biomarcadores de crisis epilépticas. Y utilizando, por ejemplo, la señal electroencefalográfica u otro tipo de dimensiones, ahora con los wearables, con los teléfonos, al dispositivo. Se desarrollan muchas estrategias de predicción. Entonces, uno de los problemas que más preocupaba a las agencias reguladoras era el fallo que podían tener estos sistemas expertos de detección de crisis en el momento de atención a la crisis, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo está garantizado, ¿no? Que por otro lado puedes detectar lo que en principio parece que anticipa la llegada de la crisis, pero puede darse un avance. Pues la participación de asociaciones de pacientes en este ejemplo de este proceso fue fundamental para situar dónde el paciente pone la importancia, pone el foco. Es decir, por ejemplo, en este caso decían, no es tan importante para nosotros saber que yo voy a tener una crisis, con qué probabilidad la voy a tener. Ponían el ejemplo del tiempo. Yo no tengo una certeza de si va a llover o no, yo tengo una razonable expectativa de si va a llover o no, y yo a partir de ahí planifico mi vida, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo la opinión de los pacientes influye en decisiones que tienen que ver con el desarrollo científico, ¿no? Con el proyecto científico como tal. Y ellos también aportan, hay muchísimos pacientes, ellos están encantados de participar y en muchos casos, muchos de ellos han desarrollado, se convierten en científicos. Hay casos reales
de pacientes que a partir de sufrirlo en primera persona o incluso sus familiares, madres de pacientes epilépticos que vemos, se han convertido en expertas y como han volcado recursos en intentar encontrar una respuesta a la enfermedad que tienen sus familiares, han dado incluso con los mecanismos, con potenciales mutaciones que la comunidad científica no tiene esa energía o esa visión para ir, porque no está en el día a día. Entonces, yo creo que esto ha enriquecido también el sentido de la parte científica. Yo creo que es global, o sea, es transversal. El incluirlos ha sido un cambio también en la forma de pensar. Pues estupendo contar con los pacientes al final, porque si no sería todo por el pueblo, pero sin el pueblo. En este caso es todo por los pacientes, pero con los pacientes. ¿Alguna petición para los gerentes que nos escuchan? ¿Algún comentario final que queráis? Sí, yo siempre os dejas con Sí, claro que sí. Yo creo que, y quiero recordar las palabras de María Mateos, que ella es la presidenta de la Sociedad Española de Neonatología, y decía que un hospital en el que se levanta solo son asistentes en la investigación, los pacientes tienen una mayor supervivencia, ¿no? Creo que esto es un ejemplo de que sí o sí hay que apostar por la investigación. Pero además yo creo que hay que liberar a los profesionales sanitarios, ¿no? de determinada carga asistencial para poder hacer la investigación, tiene que estar reconocida y tiene que haber equipos que se dediquen a la gestión de la investigación. El investigador tiene que hacer investigación, pero el que tiene que entrar los datos tiene que ser una persona del equipo de investigación. Yo creo que todo esto contribuye, por supuesto, a esta visión holística de la asistencia más la investigación y repercute en el mayor beneficio de los pacientes. O sea que yo invitaría a los gerentes que todavía no lo hayan hecho a apostar sin duda por la investigación, porque creo que ganamos todos como sociedad. Gracias. Pues ahora siguiendo esa misma línea, o sea, yo creo que es, en primer lugar, dotación de recursos. Cada día estamos avanzando a pasos gigantes y todavía tenemos que mejorar, o sea, tenemos que tener funcionalidades porque ya somos expertos. Muchas veces pasamos de ser más expertos, pues lo que ella dice, o sea, tenemos que tener conciencia de que ese clínico tiene que tener tiempo para dedicarse a la investigación y liderar ese tiempo, tener un perfil que sea reconocido y luego que se le dote de recursos tanto humanos como de gestión. Y yo pongo el ejemplo del instituto, o sea que hay muchos servicios que después del COVID, con atención después para toda la investigación en España, y hasta esos servicios pequeños que no hacían investigaciones que están haciendo investigación y necesitan un data entry, necesitan un coordinador de estudios, un project manager que a veces no lo tienen y no lo hacen por el uso. Y no tienen, bueno, yo creo que aquí lo más importante es eso, transmitir que tenemos que intentar tener estas figuras que ya existen, o sea, que antes del COVID ya estaban en el coordinador de estudios, pero integrarlas en nuestros centros para todas esas investigaciones que ya está consolidada, pero también para esa que está empezando, que es el camino, o sea, del futuro. Entonces, yo creo que ahí tenemos que integrarlos, o sea, a veces siento que los institutos van por un lado y el hospital por el otro, pero lo que tenemos que hacer es integrarnos todos y tener una unidad transversal para dar apoyo a toda esa investigación que no se hace por carencia de recursos humanos, económicos, todo eso, exactamente. O sea, yo creo que es ahí donde me gusta poner la mía. Pues yo creo que se ha dicho bastante, ¿no? Un poco, y lo que me gustaría añadir es que yo dependería que entienda la complejidad de lo que es esta actividad. Y en este avance dentro de lo que serían los institutos sanitarios, entendiera que esto se desborda hacia otras instituciones que también hay que vertebrar con ellas, que son universidades y Consejo Superior de Universidad Científica, los institutos más obvios, que son organismos públicos de investigación, y entender esa complejidad aparente en riqueza, que esa complejidad que hace más difícil probablemente la vida de los gerentes, hace más fácil encontrar soluciones y generar oportunidades de crecimiento para todos, y que es fundamental integrarse. Y por supuesto hay que ampliar la visión. Yo creo que un gerente de instituciones sanitarias en los años que estamos, en el que va a venir, que no tenga integrado, que la investigación no forme parte de su comprensión de lo que es la institución de decir,
no podrá implementar todos ellos. ¿Vale? Muy bien, pues muchísimas gracias a las tres. Espero que el debate haya sido interesante para nuestros oyentes. Para mí, desde luego, ha sido un lujo poder estar aquí con vosotras y no puedo más que volver a agradecerle a la Fundación SEDISA esta oportunidad que nos ha brindado de enseñar un poquito la joya de la corona, que es la investigación básica y la investigación clínica en España. Muchísimas gracias.